Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estaba Jesús, nuestro Señor, junto al lago de Genesaret, y la multitud se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Esto lo relata, yo estoy siguiendo el Evangelio de San Lucas. Los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Entonces, subiendo a una de las barcas, que era de Simón, les rogó que la apartase un poco de tierra. Y sentado, enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: guía mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Simón le contestó: Maestro, hemos estado bregando durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero sobre tu palabra, fiado de tu palabra, echaré las redes. Lo hicieron y recogieron gran cantidad de peces, tantos que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran y les ayudasen. Vinieron y llenaron las dos barcas, de modo que casi se hundían. Cuando lo vio Simón Pedro, se arrojó a los pies de Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Dice el evangelista que el asombro se había apoderado de él y de cuantos estaban con él por la gran cantidad de peces que habían pescado. Lo mismo sucedía a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y entonces Jesús, tú te dirigiste a ellos y les dijiste: no temas, desde ahora serán hombres los que pescarás. Serás a partir de ahora pescador de hombres. Según el relato de San Lucas, Jesús conocía a Simón desde poco antes. Se había alojado en su casa y había curado a su suegra, que tenía fiebre. Si yo te estaba leyendo el capítulo 5 de San Lucas, el comienzo del capítulo 5, todo esto ya estaba relatado en el capítulo 4. Te lo digo porque uno puede pensar, que los apóstoles conocían al Señor y ya el cambio radical en vida, no. Ellos ya le conocían, es más, se había alojado en su casa, es más, había curado a su suegra. Y era una cosa positiva, no era una cosa negativa. Y ahora, cuando Jesús está predicando en ese puerto de Cafarnaúm, donde por gracia de Dios he podido estar, ¿verdad? Y a lo mejor alguno de vosotros que me estáis oyendo también habéis estado. Pues el Señor se toma la confianza de subirse a la barca de Pedro, de Simón, e incluso le pide que deje lo que tiene entre manos, estaba lavando las redes, y la separe un poco de la orilla para hablar con la gente. El pobre Simón, que estaba cansado y desanimado, cansado porque llevaba toda la noche pescando, desanimado porque no había pescado nada. Y el trabajo pues había sido duro. Imagino que se echó tirar las redes y arrastrarlas, tirar las redes y arrastrarlas, remar o coger el viento y irse a otro sitio, echar las redes y no pescar nada, y nada. Además, el trabajo por la noche es más cansado porque uno ya lleva un día encima y porque además, aunque haya dormido durante el día, pero por el día no se descansa lo mismo que por la noche. Con lo cual pues estaría cansado, y más cansado del trabajo de noche. He tenido varios amigos que han trabajado por la noche, en turnos de noche,
y me han contado que es muy duro, porque después durante el día es difícil. Recuerdo que un conocido mío que alquilaba una casita en la costa gallega, la casa de un pescador, para estar allí con sus hijos en vacaciones y tal, bueno, tampoco es que fuese una gran casa, pero una casita. Y el pescador me contaba que el pescador que pescaba por las noches, para poder dormir durante el día, lo que hacía era encender la televisión. Y entonces el ruido constante, aunque ruido, pero constante de la televisión, le permitía dormir al pobre hombre. Es decir, que te cuento esto, aunque sea un excursus, pero es cansado. Cansado. Y después de apartar la red, la barca de la orilla y estar predicando allí, el Señor le dice: y ahora vamos a pescar. Guía mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Aquello era un plus, Estaba pidiendo el Señor a Simón, era un plus. Y Simón lo hace, obedece, sin ganas, cansado, y comprueba que la red se llena de peces. Señor, ¿cuántas veces sucede lo mismo en nuestra vida? Cuando escuchamos lo que tú nos dices y lo hacemos. La escena sigue siendo muy actual porque el Evangelio es profético. También ahora, sin dar mayor importancia al cansancio y a la aparente infecundidad del esfuerzo de los suyos, Jesús le repite a cada cristiano la misma petición: mar adentro. También hoy se dice, lo decía el Papa Benedicto XVI, a la Iglesia y a los sucesores de los apóstoles que se adentren en el mar de la historia y echen las redes para conquistar a los hombres para el Evangelio, para Dios, para Cristo, para la vida eterna. Bueno, esto es lo que nos pide el Señor. El Papa Francisco, ya que estaba hablando del Papa Benedicto emérito, pues también el Papa Francisco lo explicaba en el Ángelus hace 4 años. Esta es la lógica que guía la misión de Jesús y la misión de la Iglesia: ir a buscar, pescar a los hombres y a las mujeres para restituir a todos la plena dignidad y libertad mediante el perdón de los pecados. Y añadía: esto es lo esencial del cristianismo, difundir el amor generante y gratuito de Dios, con actitud de acogida y de misericordia hacia todos, para que cada uno pueda encontrar la ternura de Dios y tener la plenitud de vida. Tú y yo, El Padre nos ha hablado recientemente, incluso nos ha escrito, hablando de la amistad. Como decíamos, siempre lo hemos oído al llegar a la obra, apostolado de amistad y confidencia. No puede haber confidencia si no hay amistad. Apostolado, si no hay amistad, no hay apostolado. Pues apostolado de amistad y confidencia. Trato confiado con la gente. Trato confiado de amigos. Con tus amigos. ¿Con cuáles? ¿Cuántos? Jesús va preparando poco a poco a Simón para la llamada. Sobre la base de una amistad que va construyendo día a día, pone a prueba su generosidad. Y su amigo va comprobando con los hechos que al final el Señor es más generoso y da mucho más de lo que pide. Al arrastrar las redes repletas de peces, el asombro y la maravilla se transparentan en la cara de Pedro. Reconoce el poder de Dios que actúa a través de la palabra de Jesús. Y este encuentro con el Dios vivo va poco a poco aportando a la vida de un pobre hombre, como somos nosotros, como era Simón, la vida de Jesús. Simón tiene miedo, pero Jesús le quita el dramatismo y lo invita a esa gran aventura. Le pide una entrega total. Sígueme. Sígueme, le dice el Señor. Y la respuesta de Jesús y de los apóstoles es: dejadas todas las cosas, le siguieron. Por eso dice San José María en Amigos de Dios: antes de ser apóstol, pescador.
después de apóstol, pescador. La misma profesión que antes, después. ¿Qué cambia entonces? Cambia que en el alma, porque en ella ha entrado Cristo, como subió a la barca de Pedro, se presentan horizontes más amplios, más ambición de servicio, más deseo de servir, de complicarnos la vida por los demás. Lo que sucedió a aquellos hombres es algo singular, pero muy representativo de la llamada que Dios hace a cada uno, con particular claridad en algunos momentos de la vida, para que descubra aquello para lo que ha sido llamado. Ya hablábamos antes de la vocación, esa llamada divina. Ni el hombre la sueña, ni el hombre la diseña, ni el hombre, sino que la descubre. Pero la experiencia de nuestras propias limitaciones, bueno, yo no sé tú, pero yo cada vez que paso por el lugar donde sentí la llamada del Señor, y donde revivo esa llamada del Señor, pues me emociono. Pero pienso, Señor, tú me has llamado para los demás. La vocación y el apostolado van unidos. Simón Pedro era consciente de todo eso y a pesar del miedo inicial, no dudó en seguir a Jesús. También ahora, como sucedió con Pedro, la fuerza de Dios suple mis miserias, mis debilidades, mi poquedad, mi pobre condición. Siempre confiemos en su infinita misericordia, en el poder de su misericordia y en la acción de la gracia. La vocación de todos los cristianos es a la santidad y al apostolado. Lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. No es algo inventado. Lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Catecismo escrito en Roma por el deseo del Vaticano II y llevado a cabo por Juan Pablo II, San Juan Pablo II, y después guiado por el actual Papa Emérito Benedicto XVI, refrendado por todos los obispos del mundo. Todos los cristianos estamos llamados a la santidad y al apostolado. Pero nosotros, con nuestra vocación especial al Opus Dei, resuena de un modo más fuerte. Ese vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. ¿Te acuerdas cuando San José María explicaba esos dos faroles y uno que llega a Dios y lo enciende? Pues ese eres tú. Dios está encendido para ser luz, sal y luz. El apostolado, escribe San José María en Escrito que pasa, es amor de Dios que se desborda dándose a los demás. Y añadía, el afán de apostolado es la manifestación exacta, adecuada, necesaria de la vida interior. Cuando se paladea el amor de Dios, se siente el peso de las almas. No cabe disociar la vida interior y el apostolado. Dicho en otras palabras, si tú haces oración y no haces apostolado, no haces oración. Si tú hablas con el Señor, el dueño de la mies, que te envía y no haces apostolado, pues no le haces caso al Señor, con lo cual no haces oración. En los años 30, cuando San José María estaba trabajando por sacar adelante el Opus Dei, pero también estaba llevando adelante una serie de encargos en la diócesis de Madrid, en la archidiócesis de Madrid. Uno de ellos, pues, era esa atención de aquellas monjas que le encargaban, religiosas que le encargaban que atendieran a unos enfermos, a unos niños, catequesis y tal. Bueno, pues se enteró a través de unos enfermos de que a un hombre joven le quedaban pocos días de vida. Como aquel moribundo no tenía dónde estar, no tenía casa, no tenía nada, esperaba la muerte en una casa de prostitución en la que se alojaba una hermana suya que ejercía ese triste oficio.
Y San José María no se paró en dificultades. Expuso el problema al entonces vicario general de la diócesis, don Francisco Morán. Le pidió permiso para ir allí con el fin de hablar con el enfermo para que se confesara y para administrarle los sacramentos, la unción de enfermos y el viático. Una vez que el don Francisco Morán le permitió, le acompañó un buen cristiano de edad avanzada, una persona recta y seria, conocida por su gravedad, don Alejandro Guzmán, para que aquello diera un tono de sobriedad y de respeto y de orden. Y tomando además la precaución, le pidió a aquella mujer, hermana del que iba a morir, que ese día, por respeto al Señor que entraba en esa casa, no se ejerciera la prostitución en esa casa. Y aquella mujer, pues lo dijo. Aquella mujer que tenía fe, aseguró que se cumpliría esa condición. Es bonito que se lo pidiera a San José María y qué bonito que aquella mujer también respondiera de ese modo. Y al día siguiente, después de prepararle bien, San José María confesó al moribundo, le administró la unción de enfermos, la comunión, el viático, y le asistió hasta el final rezando jaculatorias al oído de aquel joven, ya en paz con Dios. Pues mira, te cuento esta anécdota que seguro que conocías, porque es un termómetro del amor de Dios. Es un termómetro de esa preocupación por las almas. No podemos acostumbrarnos a ver el mundo que nos rodea sin mirarle con los ojos de Jesús. Como decía San José María, que yo vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma, que yo vea el mundo con los ojos de Jesús, que ve a las ovejas sin pastor, que andaban como ovejas sin pastor. Aunque las veamos triunfar en lo humano, si no triunfan en la búsqueda de Dios, no son dignas sino de una extrema compasión. Que yo vea con tus ojos, Cristo mío. Cada uno de nosotros debe ser ese foco de apostolado, que haga eco y difunda a su alrededor, en medio de este mundo y de la Iglesia tan enferma, de personas tan enfermas y tan necesitadas, de la buena medicina que encierra la verdad que Jesús nos trajo. Ser luz. Para ello busquemos a Cristo en nuestra vida ordinaria, buscarlo en la oración. Lo decía don Álvaro, entonces seréis focos de luz, punto de referencia para otras gentes se acerquen al Señor. La fe, la esperanza, la caridad nos impulsan a hacer apostolado. Nos impulsan además pues a cultivar esas virtudes humanas, de amor, de amistad, te decía antes, de cariño, de alegría, que remueva a los demás, claro. De espíritu de servicio, de optimismo, de trabajo con orden, de preocupación por los que necesitan cosas, en las circunstancias más ordinarias, más normales, simpatía, consideración. Podemos hacer examen. ¿Somos así en ese trabajo, en los ambientes en los que nos movemos? ¿Somos ejemplares en ese ejercicio de la profesión, del trato en la familia? Esa responsabilidad familiar. Y a la vez, pues audacia apostólica. Audacia, ¿eh? El apostolado no es algo superpuesto. La personalidad humana y la sobrenatural no son como dos principios distintos, como dos centros separados. Los apóstoles eran apóstoles, teniendo defectos, debilidades, siendo pescadores, etc. El Señor no te pide que cambies, no te pide que te aísle del mundo, no te pide que te apartes del mundo, sino ahí, en tus circunstancias ordinarias, corrientes, sirviendo a Dios y a la Iglesia. No somos apóstoles a ratos. En todas las circunstancias es buena para ejercitar el apostolado y el proselitismo. Lo decía siempre nuestro Padre. Un viaje, la visita a un compañero enfermo, una carta, el descanso, todo debe ser ocasión de apostolado.
Esto lo tomé en ocasión de unas declaraciones de don Víctor García Hoz. Víctor García Hoz, que como sabes, pues le trató también hablando pues de Tomás Alvira, ¿no? Tomás Alvira era una persona que fue uno de los primeros miembros supernumarios del Opus Dei. Y como San José María les impulsaba, hablándoles de que, dice aquí, solía afirmar este santo español que la ignorancia es la gran enemiga de las almas, y por eso dio gran importancia a la catequesis y a la predicación. Mientras era un sacerdote joven, dedicó muchas horas a enseñar el catecismo a los niños que vivían en los arrabales de Madrid, y nunca puso pegas cuando se le pedía que predicara homilías o ejercicios espirituales. Don Víctor García Hoz, catedrático de universidad, bueno, como sabes, en pedagogía, gran pedagogo, junto con Tomás Alvira, pues inspiradores de los colegios, de los centros de enseñanza, del fomento, etc. Pues don Víctor García Hoz contaba que en 1943 organizó unos ejercicios espirituales para profesores y graduados universitarios. Se realizaban en el oratorio del Caballero de Gracia, donde ahora están los restos mortales de la Beata Guadalupe, ¿verdad?, en Madrid. Y San José María dirigía las meditaciones al final de la tarde. A los 2 o 3 días de empezar, relata García Hoz, notamos que hablaba con dificultad. Se le habían inflamado las amígdalas y le supuraban, fijaros bien si tenía infección. Con todas las dificultades y además pidiendo perdón, continuó la semana entera dejándonos impresionados. Fan de almas, ¿no? Con ese espíritu de sacrificio, sabiendo que bueno, pues que hay que vencer también esas limitaciones personales o las dificultades que podemos tener. Lo que no podemos es justificarnos o engañarnos o dejar para después o lo que tú quieras. Siempre, siempre, siempre el apostolado supondrá sacrificio, de un tipo u otro. Como sabes, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la palabra prosélito era un extranjero convertido al judaísmo. Y a partir de ese sentido, hay padres de la Iglesia que lo aplican alguna vez a los conversos al cristianismo. Y por eso el proselitismo no es otra cosa que el celo por ganar prosélitos, dice el diccionario de la Real Academia Española, edición 2001. Lo que equivale para un cristiano a ese, diría San Pablo en la carta a los Corintios, ganar almas para Cristo. Ganar almas para Cristo. Por eso, la Congregación para la Doctrina de la Fe habla de que el término se ha usado frecuentemente como sinónimo de actividad misionera de la Iglesia. Y los autores espirituales lo han empleado ampliamente durante siglos. Por tanto, hacer proselitismo y difundir la fe cristiana, cristianizar, evangelizar, lo que tú quieras, se consideraban hasta hace poco la misma cosa. El término prosélito o proselitismo forma parte del vocabulario habitual también de San José María, y buscas en Camino, lo encuentras. Y en tantos otros sitios que hablaba del proselitismo. De hecho, en Camino hay un capítulo cuyo título es Proselitismo. Y aunque solo se encuentra 7 veces en las obras publicadas hasta ese momento, sale otras muchas veces en los escritos pendientes de publicación, que serán publicados más adelante. Quiero decirte con esto que la palabra proselitismo es una palabra que surge del deseo por acercar almas a Cristo. Un ejemplo es el primer punto del capítulo Proselitismo. No gritaríais de buena gana a la juventud que bulle alrededor vuestro, locos, dejad esas cosas mundanas que achican el corazón y muchas veces lo envilecen, dejad eso y venid con nosotros tras el amor. Bueno, pues ahí está clarísimo, es decir, tras el amor de Cristo. No se trata de forzar, ni de obligar, ni de violentar a nadie, se trata de acercar
las almas a Cristo, al amor de Dios. Acercarlas a Cristo. Con el testimonio, con la amistad, con el cariño. Por eso no hemos de dejar de hablar de Dios. Porque como dice el apóstol San Pablo, y a San José María lo repetía muchas veces, las cosas entran por el oído. Y para oír hace falta predicar, hacerse entender, insistir. Por eso hay que hablar, sin miedo, sin cansancio, sin desánimo. Si piensan que eso no es cristiano, decía San José María, es que el del cristianismo no conoce nada más que el nombre. Claro que hay que ser amigos que se preocupan. Y la amistad significa tozudez, esfuerzo, constancia. Vamos a pedirle al Señor que sintamos esa preocupación constante por las almas, ¿verdad? Nuestra fidelidad, decía el beato Álvaro, es necesariamente apostólica y proselitista. Nuestro proselitismo nada tiene que ver con la coacción, ni encierra otras connotaciones negativas con las que a veces algunos entienden esta palabra. Para nosotros significa apostolado, porque al procurar que otras personas descubran su llamada a la obra, las acercamos al Señor y les invitamos a tomar plena conciencia de su vocación cristiana. Bueno, es normal, es lógico. Acudimos a Santa María, Regina Apostolorum, Reina de los Apóstoles. Y le pedimos a ella que supo insistir. La Virgen insistió, con tozudez, a su hijo. No tienen vino, le decía en la boda de Caná, no tienen vino. Y Jesús le dice, bueno, ¿y quién nos va a nosotros? ¿Qué nos importa a nosotros? Haced lo que Él os diga. Y el Señor se fue convencido. Llenar esas vasijas de agua. Madre mía, que seamos también nosotros tosudos, constantes, apostólicos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.